mire, ya lo decía Gastón García Miranda, ¿no? Parte de las problemáticas que se viven en el sistema penitenciario de nuestro país, y a eso hay que abonar, mencionaba, por ejemplo, el cierre de Puente Grande en Jalisco. Sin embargo, esta misma semana se sumó un penal más que cierra ya también sus puertas. Estamos hablando del penal de Huimanguillo. Esto en Tabasco fue anunciado esta semana y bueno, ahí lo que argumentaban es que estaban haciendo falta recursos humanos y que por eso estaban cerrando este penal federal allá en el estado de Tabasco. Es la lista de los penales que pues ahora cierran sus puertas por distintos motivos, pero que ya ha comenzado con esto que decía el presidente López Obrador, ¿no? Que todo era negocio, pero que además se estaba pagando por cárceles que no ocupamos y la sobrepoblación. En fin, vamos a hacer contacto en este momento con Jesús Lemus, periodista, a quien le agradezco que acepte esta entrevista, porque Jesús, se nos había quedado un tema pendiente, yo te lo prometí y ahora aquí estamos para poder platicar al respecto. Gracias por aceptar comunicarte hoy con nosotros. Gracias, Magda, siempre un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, primero vámonos con una visión general. ¿Qué opinas del sistema penitenciario en nuestro país? Ahora veíamos una radiografía, pues de manera general, ¿no? Todos estos problemas que se viven al interior de las cárceles en nuestro país. Bueno, Magda, creo que el sistema penitenciario en México es un sistema caduco, no está adecuado ni en las condiciones físicas, por supuesto, ni en las condiciones de atención humana para los internos. Estamos trabajando en el país, en México, tenemos cárceles que fueron construidas hace más de un siglo, algunas de ellas, otras son más recientes, pero en igual de todas ellas también se sigue practicando la tortura y los tratos crueles e inhumanos, por lo tanto no es acorde a la dinámica de desarrollo de esta sociedad en la que estamos. Oye, y dime una cosa, porque a propósito de esto, pues nadie mejor que tú como para podernos decir cuál es este sistema penitenciario en nuestro país y acerca de estos actos de tortura y demás. Tú estuviste ahí en uno de los penales, en este penal de Puente Grande que pues ahora ya cerró. Platícanos, ¿qué opinas del cierre? Pero más allá de eso, ¿cómo es vivir preso en Puente Grande? Estuviste durante 3 años, pues ahí metido, ¿no? Viviendo desde torturas, viviendo de todo. Exacto, es correcto, Magda. Bueno, te doy mi visión desde como exinterno de la cárcel de Puente Grande, donde finalmente nunca se respetó, al menos en mi persona y en los que yo conocí que estaban en el propio sector del Centro de Observación y Clasificación, pues nunca se respetó nuestra condición humana, nuestros derechos más elementales, como ya no te hablo de otra cosa, sino la de comer o el derecho de beber agua, el derecho a dormir, el derecho a estar tranquilo en tu celda, el derecho a la vestimenta simplemente, porque en esa parte del COC, pues todos los presos éramos de manera arbitraria sometidos a torturas de hambre, de aislamiento, de incomunicación, y te digo, no portábamos simplemente uniforme, y en ese sector, en el área de COC, quienes han estado ahí te pueden dar también testimonio claro de cómo se vivía ahí, totalmente hacinado, totalmente en el olvido, sin ropa, las 24 horas del día, y en la noche, bueno, venían las torturas como si fuera un rito de iniciación por parte de los meses constantes, seguidos, todos los días, nos sacaban para dar una vuelta al patio, y ahí nos bañaban con un chorro de manguera a presión. Luego venían las golpizas y los perros ladrando a centímetros de la cara con riesgo de que arrancara un pedazo de carne, ¿no? Entonces esas eran las condiciones de hacinamiento en las que estábamos ahí en la cárcel de Puente Grande, donde parecía que la tortura fuera una instrucción oficial para todos los presos, porque nadie se salvaba precisamente de quedarse a salvo de esa tortura del hambre que te digo, o de beber, en las que muchas veces nos dejaron, las golpizas, por supuesto. ¿Eran los custodios los que los torturaban, Jesús? Sí, por supuesto, como si fuera una disposición del juez, o como si fuera una director de este centro penitenciario. Eran los custodios los que tenían un odio enconado contra los internos y contra los que todos los días, digo, desataban nuestra ira y su coraje, como si hubiéramos tenido que pagar algo más que el encierro por los supuestos delitos de los que muchos estaban y por los que otros tantos más estábamos de manera injusta. No era una instrucción oficial la que se practicaba ahí. Es decir, en ese tiempo yo puedo señalar y asegurar que la tortura fue una práctica constante
del Estado mexicano hacia la población carcelaria de Puente Grande. Por eso hoy yo aplaudo, por supuesto, la decisión del presidente de la República del cierre de la cárcel federal de Puente Grande, donde inicialmente se ha dicho, bueno, que es por recursos y por aspecto económico, la falta de el continuar con esta operación, pero en realidad, pues tácitamente se está reconociendo la existencia de una condición de tortura hacia la población interna. Jesús, ¿qué te mantuvo vivo? Porque después de sufrir todo eso, me imagino, y después de lo que tú señalas como un encarcelamiento injusto, ¿a qué te aferrabas? ¿Qué te mantuvo con vida después de haber sido incluso torturado y de vivir pues las peores vejaciones? Pues básicamente, Magda, a mí lo que me mantuvo vivo en la cárcel fue, sin duda alguna, la voluntad de Dios, y por supuesto, después de eso fue mi amor al periodismo, porque yo estando en la cárcel comencé, pues en aquel abandono en el que estaba, acusado de delitos graves de los que me achacó la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, donde decía que yo era un reo de alta peligrosidad y que yo estuve trabajando para el cártel de la familia michoacana y que era un operador nacional del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Para sentirme a salvo de esa acusación, pues yo me abracé a mi ejercicio periodístico y dentro de la cárcel hice lo que hubiera hecho cualquier otro periodista. De celda a celda no podíamos andar en libertad de un lado para otro, pues platicé de reos en mi pasillo con los que yo podía platicar de manera constante y frecuente, principalmente en las noches cuando los custodios dormían, podíamos sacar esa necesidad de hablar. Y yo me dediqué a entrevistar a muchos de esos delincuentes, a muchos de esos que estaban ahí segregados conmigo. Te menciono, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, o el Mocha Orejas, o Mario Aburto, Alfredo Beltrán Leiva, Sergio Enrique Villarreal Barragán, por señalarte algunos de los con los que me tocó convivir, porque de ese nivel se me catalogó a mí que yo era un preso de esa capacidad de delinquir y por eso se me puso con ellos. Y eso fue lo que a mí me mantuvo vivo dentro de la cárcel, haciendo un ejercicio periodístico, haciendo entrevistas con los presos, que finalmente, bueno, dime. Dime una cosa, Jesús. Sí. ¿Cómo y cuándo es que se determina que tú eres inocente después de haber vivido todo esto, después de haber estado ya 3 años recluido? Bueno, después de, como tenía 2 años y 3 meses, cuando un juez de encargo dictó una sentencia condenatoria en primera instancia y dijo que yo era responsable de los delitos que se me acusaba y me sentenció a 20 años. En segunda instancia, cuando apelé, bueno, pues pude demostrar que no había efectivamente una sola prueba en mi proceso y una magistrada de circuito me dio la libertad completa porque no encontró una sola prueba en mi contra y fue así que alcancé la libertad el 11 de mayo del 2011. Y es que te pregunto todo esto porque al final del día, Jesús, pues tú también eres beneficiario de un programa de protección a periodistas por el trabajo que has desempeñado. Y justamente vimos en días pasados cómo se toma esta determinación ya por parte de los legisladores de cancelar 109 fideicomisos. Uno de ellos en donde justamente estaba de protección a los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. Platícanos un poco sobre cómo es el proceso con el que pues todavía actualmente accedes a este beneficio de este fondo de protección y qué opinas de su desaparición. Bueno, yo ingresé al mecanismo de protección de periodistas desde el 2014. Sigo teniendo protección o más bien el apoyo de protección, que son nada más en cuanto a medidas de seguimiento de mi caso, de dónde me ubico, qué es lo que hago, qué me muevo, pero no hay realmente un aporte de recursos de seguridad particular, de seguridad privada para mí. Mi seguridad me la proveo yo, la pago yo mismo. El mecanismo realmente, desde que estaba aún en el fondo, pues no funcionaba. Para mí nunca me dio un beneficio en cuanto a una seguridad, en cuanto a una protección más integral. Yo estoy protegido desde el 2014, pero pues nada más de palabra del mecanismo. Porque realmente mi seguridad, mis escoltas que yo tengo, pues yo me los pago. Yo mismo me los proveo porque ellos no me aportan nada, aun cuando funcionaba el mecanismo. La pregunta que me hace es que si el mecanismo, ¿cómo nos va a afectar?
pues seguramente les afectará a muchos compañeros, lamentablemente, que sí han recibido el pago de escoltas para su protección. Pero habemos otros que no hemos recibido nunca un apoyo económico del parte del mecanismo y pues seguimos igual. Para mí, te digo, en forma particular, me es intrascendente que exista o no exista el fondo, porque el fondo se manejaba de manera discrecional, apoyando a unos cuantos nada más, a unos cercanos del mecanismo de protección, y a otros que no éramos de su interés o de su conveniencia nos han dejado fuera. Muy bien, ahora ya para poder terminar de redondear todos estos temas, y tú que bueno, has investigado tanto acerca del crimen organizado en nuestro país, tenemos dos casos importantes en este momento que se están llevando a cabo en Estados Unidos, funcionarios de alto rango que están siendo juzgados, ¿no? Tenemos por una parte a Genaro García Luna, de quien ya has escrito demasiado y que pues justamente también podría estar involucrado en esta situación que te tocó vivir, ¿no? En el sexenio de Calderón. Y por el otro lado también tenemos a Salvador Cienfuegos. ¿Qué opinas? Bueno, sin duda alguna creo que la detención de Salvador Cienfuegos, igual que la de García Luna en Estados Unidos, únicamente refleja dos cosas. Refleja el alto grado de corrupción que existió en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, de colusión y de corrupción con el narcotráfico, y también revela y refleja la falta de intención de esta administración de la Cuarta Transformación para ejercer justicia a aquellos funcionarios que en el pasado delinquieron. Creo yo que se está llevando a cabo un proceso en Estados Unidos que va a descubrir muchas cosas más y que sin duda vamos a tener que ver dentro de muy poco, posiblemente enjuiciado algún expresidente de la República, porque no puede ser que el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad Pública en los anteriores gobiernos pues hayan actuado de manera autónoma o independiente o a espaldas del presidente de la República. Por supuesto que el presidente en turno, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, sabían de lo que sean sus funcionarios y sin duda habrá una consecuencia jurídica para ello. No pudieron actuar a espaldas de los presidentes en turno. Muchísimas gracias, Jesús. Como siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias, Magda. Un abrazo. Un abrazo fuerte para ti, Jesús Lemus, periodista, bueno, platicándonos todas estas apreciaciones que tiene acerca del sistema penitenciario, una persona que bueno, sabe perfectamente cómo operan estos sistemas, estuvo interno ahí en Puente Grande, ¿no? Nos comenta que fue sometido a torturas y bueno, todos estos, pues estas apreciaciones, estos comentarios que nos hacía durante la entrevista. Vamos a hacer un corte, regresamos porque aún tenemos muchísima información y además hoy es viernes de análisis con Juan María Naveja.